Libre Encuentro con Dionisio Gutiérrez. En su ensayo sobre la ceguera, José Saramago relata el caos producido en una sociedad donde todos, inexplicablemente, se van volviendo ciegos. El premio Nobel portugués no estaba muy lejos de describir la realidad de nuestra actualidad nacional. Nuevamente los maestros, de sobra conocidos por su capacidad de movilización, salen a la calle para crear más confusión en este panorama preelectoral. Y otra vez los niños guatemaltecos sufriendo las consecuencias de dichas protestas. El fuerte rechazo a la Ley Marco de Educación resulta poco convincente, ya que fue presentada por el Plan Visión del País, un proyecto ampliamente consensuado que contaba con el apoyo de empresarios, políticos y líderes sociales. Da la impresión que en Guatemala lo que realmente interesa es desestabilizar, para poder hacer de los poderes públicos entes débiles a los que acceder sin dificultad y moldear a placer. La reciente visita del presidente de los Estados Unidos, el lugar que han elegido para vivir más de 1,5 millones de trabajadores guatemaltecos, también fue criticada por parte de la ciudadanía. Los manifestantes, al mismo tiempo que rechazaban al mandatario, le exigían mejor trato para los que van a trabajar al país que dirige George W. Bush. Al final de la visita, no se obtuvo una respuesta en las cuestiones de inseguridad acorde con las dimensiones que ésta tiene en el país, aunque sean las altas ganancias que el narcotráfico obtiene en los Estados Unidos uno de los principales causantes de nuestra podredumbre en la ley y el orden. Trabajar en una reforma migratoria integral, impulsar un plan regional contra el narcotráfico, apoyo en programas de salud y educación fueron algunas de las promesas del mandatario estadounidense. En cuanto a la reunión de gobernadores del BID en nuestro país, supone un importante logro para posicionarnos como lugar de encuentros internacionales. Por lo demás, las políticas crediticias de los organismos internacionales suelen ir acompañadas de condiciones miopes, que pocas veces obtienen el desarrollo sustancial de las sociedades en las que se aplican. Pero aún así, muchos creen que los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo nos van a sacar de la pobreza. Las ayudas internacionales, las remesas y el lavado de dinero del crimen han contribuido para el mantenimiento de la macroeconomía guatemalteca. No obstante, el costo de esta dependencia puede ser bastante alto. El caso de los 3 diputados salvadoreños, asesinados como 18 guatemaltecos al día, destapó lo putrefacto del sistema de seguridad pública. Las redes del crimen organizado son parte de los mandos de la policía. El personal carcelario y sus implicaciones comprometerían a altos cargos públicos. Así las cosas. El procurador de los derechos humanos, Sergio Morales, el cardenal Rodolfo Quesada Toruño y el rector de la universidad, Estuardo Gálvez, recomiendan las medidas para reestructurar un sistema de seguridad que necesita mucho más que buenas intenciones. Un espectáculo de ceguera, con todo el respeto que merecen los ciegos, en donde las pocas luces terminan opacándose ante tanta oscuridad. Esta noche en Libre Encuentro junto a Dionisio Gutiérrez, para hablar del panorama nacional, contamos con la presencia de un importante grupo de analistas políticos y sociales. Bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy está con nosotros el licenciado José Raúl González Merlo. Él es presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, analista económico y columnista de Prensa Libre. Nos acompaña también el periodista José Eduardo Valdizán, director de Noticieros Zona Cero. También está con nosotros el licenciado Adrián Zapata. Él es integrante del grupo facilitador de Plan Visión de País, columnista de Siglo XXI. Y el licenciado Luis Felipe Valenzuela, director ejecutivo de Emisoras Unidas y columnista de Siglo XXI también. Señores, bienvenidos a Libre Encuentro. Estamos por terminar un mes que de alguna manera ha marcado y va a marcar la historia de nuestro país. Se juntaron una serie de eventos que trataremos de ir comentando en los próximos minutos. El primero de ellos, y por donde debiéramos empezar, es el asesinato terrible que se dio en contra de los diputados al Parlamento Centroamericano, diputados salvadoreños. Horas después, el asesinato en la cárcel del Boquerón a los policías que resultaron ser los supuestos asesinos. La entrega de otro policía que apareció por ahí, que tiene un testimonio que vamos a ver de qué se trata. Y por supuesto ahora y recientemente las capturas de los supuestos
digamos, delincuentes intelectuales de este asesinato, que ha ido alrededor de la interpelación que se hace al ministro de Gobernación, Carlos Bielman. ¿Qué opinan ustedes de cómo se atrapan a los supuestos asesinos, los asesinan en la cárcel, ahora caen los que supuestamente planificaron todo este enredo? Y se ha hecho pues una bulla que por supuesto un crimen que merece ser condenado desde todo punto de vista, pero en Guatemala se mueren cada día cerca de 17 seres humanos de las diferentes clases sociales, de diferentes grupos de nuestra sociedad. No es tanta la bulla que se hace, nunca se encuentra quiénes son los culpables, y de repente ahora en un caso que es un poco más sonado, pues vean todo lo que ha pasado. Y a esto hay que agregarle, para terminar de armar el rompecabezas inicial, de que el relator de Naciones Unidas saca pública en estos días su interpretación o su señalamiento de que en Guatemala no solo hay ejecuciones extrajudiciales, sino hay serios indicios de que estas son con una connotación institucional. Don Adrián, usted aquí que está en alguna ligera desventaja, lo dejamos arrancar. Absolutamente cercado. No necesariamente. Yo quisiera comenzar diciendo algo. Si este programa hubiera sido hace 4 años, seguramente nos hubiera encontrado convergiendo en una preocupación y una actitud beligerante en relación a la debacle que había en esa época. Yo no es que en lo absoluto quiera reivindicar la situación de ese nefasto gobierno de Alfonso Portillo, pero sí quiero decir que 4 años después, cuando analizamos la situación del Estado y la situación del país, no sé si estamos mejor ahora, si este programa podría ser más optimista ahora o hace 4 años. Yo creo que eso es muy preocupante, más allá de los hechos concretos que puedan suceder. Y entrando en materia directamente del problema que nos ocupa, yo creo que efectivamente lo que se está manifestando es la debilidad institucional del Estado. Es decir, los niveles de descomposición existentes al interior del Estado, el nivel de delincuencia, el nivel de incidencia del crimen organizado, es una tentación para que desde las esferas del poder pretendan enfrentarlo por la vía rápida. También aquí hay fast track, no solo en el TLC. Y que esa vía rápida es tentadora porque fácilmente se recurre a métodos ilegales, como puede ser la limpieza social, puede ser las estructuras paralelas del Estado, con el supuesto de que solo así se puede combatir a esas estructuras del crimen organizado. El verdugo termina siendo tan criminal como el malhechor ejecutado, y yo creo que está demostrado en este país, principalmente si recordamos las épocas del conflicto armado interno, cómo recurrir a estructuras paralelas fuera de la institucionalidad del Estado para enfrentar los riesgos que puedan haber, eso al final de cuentas resulta en un proceso de mucho mayor descomposición. Creo que eso es un elemento central en lo que está sucediendo ahora. Yo creo que el caso de los diputados y luego de los policías, lo que pone de relieve y la preocupación que tiene, no encima de otros crímenes, porque de alguna manera en Guatemala, como usted bien lo dijo, suceden este tipo de hechos a diario y de una forma continua y macabra. Pone de relieve lo que todos sospechábamos, pero que sale a luz, el hecho del involucramiento de las fuerzas de seguridad, de jefes de las fuerzas de seguridad, en este tipo de cosas, de cuánto están penetradas las fuerzas de seguridad, y sobre todo pone de relieve que después de que suceden estos hechos, entonces viene la reforma de la policía, viene la reforma de esto, del otro, cuando eso debió haber sido al inicio de este gobierno. Yo me acuerdo en un foro similar acá en Libre Encuentro, casi al inicio, que comentábamos en ese momento de que este era un gobierno de transición. Ni a transición llegó. Es que ni a transición llegó, y eso es lo terrible del caso, porque en todo caso las reformas importantes, la depuración de la policía, reformas importantísimas a las leyes, pues simplemente no pasaron, no se hicieron. Y ahora en estos últimos meses quieren ver cómo parchan el asunto y quieren ver cómo de emergencia hacen una y otra cosa, pero por supuesto entonces vienen las comisiones y las propuestas, ¿verdad? Propuesta por acá, propuesta más allá, y sentémonos a un diálogo. Y por supuesto eso va para más que largo. Yo quería agregar a lo que está diciendo mi colega,
que Felipe entrevistó al ministro de Gobernación hace algunas semanas y él mencionaba algunas cosas interesantes respecto al tema de la transición. Efectivamente, se ha dado un proceso de depuración dentro de la Policía Nacional, de cerca de 1.200 agentes que han sido destituidos por temas de corrupción, etcétera y demás. O sea que lo que ocurrió ahora no es una sorpresa para nadie. Inclusive, hace algunos meses un alto dirigente policíaco del tema del narcotráfico fue invitado a Estados Unidos solo para que lo enchacharan y se lo llevaran ahí. Yo creo que sí ha habido un proceso o un intento de depuración de la policía, que el ministro se ha quejado mucho de que él los despide, los tribunales se reinstalan, de que están emplazados. Yo creo que también hay temas estructurales que en su oportunidad deberían ser tratados no solo por el director de la policía o el ministro de Gobernación. Yo creo que aquí los diputados, el Congreso tiene una tarea que hacer para cambiar esas cosas que hay que cambiar y poder depurar efectivamente a la policía. El Ministerio Público tiene muchas cosas que decir en el tema del combate integral a la criminalidad. La Corte Suprema de Justicia también tiene su tarea que hacer. Ahora, el escándalo que ocurrió, al que usted hizo referencia en el tema de los diputados salvadoreños, únicamente puso en relieve que de las 15, 16 muertes diarias, hubo 3 que eran verdaderamente políticamente importantes, porque nos metió en un problema diplomático con nuestro socio comercial más importante, que es El Salvador, y que ahora hay un tema ahí de resentimiento entre ambas naciones que es importante curarlo. Cuando usted decía, licenciado González, que esto no sorprende a nadie, tal vez la gravedad de esto es que si el asesinato no se hubiera cometido en contra de 3 personajes de mucha relevancia política regional, esta banda de criminales que obviamente está al más alto nivel de la policía, pues seguiría tan campante el día de hoy haciendo de las suyas, incluso investigando ellos mismos como autoridad los crímenes que ellos mismos cometen, como de hecho hubiera pasado con algunos de los que asesinaron a los diputados. Perdón, ahí hay un detalle muy importante que grave. quisiera señalar, es que efectivamente el ministro habla y se queja de la destitución de policías, pero es que estos no eran simples policías, supuestamente eran los que investigaban, eran una al jerarquía AMPA. Especial, claro, tenían una jerarquía especial dentro de la organización de la Policía Nacional Civil. Entonces, estamos viendo que había una depuración, sí, con este agente, con aquel agente, pero no. Con el que se fue a Estados Unidos también. Hablando de cosas más importantes, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que el ministro de Gobernación, y no recuerdo si lo dijo en cámaras o no, en la entrevista que le hicimos aquí también hace algunas semanas, él dijo que en todo caso, si no se hubiera descubierto a los asesinos, uno de los que resultó ser supuestamente asesino, hubiera sido el que hubiera encabezado la investigación del asesinato de los diputados. O sea, así es de grave el problema que estamos manejando. Ahora, el licenciado Zapata decía con mucha claridad, miren, estamos al final de este gobierno, cómo se diferencia del final del gobierno anterior, de aquellos innombrables. Y la verdad que sí, el país está viviendo situaciones de mucha gravedad institucional, estructural, donde si bien se rescataron en alguna medida algunas de las instituciones que aquellos tenían totalmente secuestradas y en proceso de pudrimiento, pues el hecho de que se hayan rescatado no ha representado en los grandes beneficios que hubiéramos esperado. Porque obviamente los liderazgos que tienen que venir en el país, en la nación, principalmente del Ejecutivo, o sea, del presidente y del Congreso, pues no se han dado, porque ahí lo que hemos visto, pues ya sabemos que no, mucha mediocridad, mucha incompetencia, mucha falta de liderazgo, y por eso es que estamos atrapados. Yo tengo una visión que quiero presentar con una metáfora, con otra noticia que también nos ha impactado y que fue, digamos, en esos mismos días y que vale la pena recordar, que es la del barrio San Antonio, zona 6. Según yo, ahí había avisos desde junio 2006, pues resulta que no, yo acabo de estar ahí y los avisos vienen de 1989. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad nuestra situación de seguridad o de inseguridad, como ustedes prefieran, nos viene dando avisos desde hace mucho tiempo. Y yo creo que de alguna manera lo que ocurrió con los diputados salvadoreños y su piloto, pero sobre todo, y esto por favor que no se me malentienda, con la muerte, con el ajusticiamiento, con, bueno, como lo quieran llamar, con la matanza de los 4 policías en el Boquerón, es lo que verdaderamente da un antes y un después, y es como el hundimiento que se está viviendo en el barrio San Antonio. Sí. Porque de verdad les digo, alguien me podrá decir, bueno, no hay vida que valga más que la otra, pero es que lo que a mí me espeluznó fue que en una cárcel supuestamente segura, con 7 candados por atravesar, entren como Pedro por su casa a matar a 4 que tenían... Y pasaron 2 círculos, uno del ejército, uno de la policía, y lograron entrar a la cárcel. ¿Eso qué significa? Igual entran a casa presidencial.
Pero voy al sería punto. más fácil. El presidente dice que es un problema de semántica cuando el fiscal Matus dice que eso es delincuencia común. Ayer se retractó. Ayer finalmente dijo que eso nada más era una opinión personal, que realmente institucionalmente tenían que seguir investigando. Claro, yo respeto al fiscal Matus, pero creo que hay distancias en lo que uno puede decir personalmente. Claro, por supuesto. Y esto no es delincuencia común porque la delincuencia común no es capaz de hacer ese tipo de cosas. Entonces yo creo que hay un parteaguas en este momento, sobre todo tomando en cuenta que este asesinato era cállense, ellos no pueden hablar. Aquí había una verdad que ocultar y la vamos a ocultar a cualquier precio. Y el precio era la sangre, matarlos. Sí, Pero es fácil encontrar piñatas, porque de verdad que aquí sobra quién pueden ser piñatas, y el presidente y el gobierno pueden ser, etcétera. Pero yo creo que si de lo que se trata no es nada más de criticar, sino que encontrar las raíces de los problemas, me parece que el análisis debe ir un poco más a profundidad. Sí, yo estoy de acuerdo con que pueden haber problemas de corrupción, de que efectivamente las resoluciones judiciales a veces pueden entorpecer procesos de depuración de organismos de seguridad. Estoy de acuerdo con que, bueno, es contradictorio que alguien a cargo de una investigación sea al mismo tiempo el criminal. Pero es que el problema es mucho más profundo. El problema, yo insisto, es un problema de debilidad institucional del Estado. Yo creo que eso es lo que habría que tratar de discutir. Y por otro lado, también ver quiénes son los factores de poder que están atrás con la responsabilidad sobre esa debilidad institucional del Estado. claro, y que esa debilidad institucional se resuelve con lo que mencionó el licenciado Altizán, que quedó pendiente en este gobierno, que eran las grandes reformas políticas que el país necesita para darles vida, oxígeno a esas instituciones que hoy por hoy, pues en buena medida están inoperantes. Pero, ¿quién diría usted que son esos grupos o dónde los identifica como para ir poniendo cartas sobre la mesa? Sí, yo pienso que hay diferentes vetas de análisis. Creo que en general hay una cultura política de desprecio a lo público. Creo que no es valorado el Estado, creo que no es valorada la actividad pública, y pienso que eso crea un ambiente, un contexto difícil, porque ¿cómo se va a fortalecer la institucionalidad? ¿Cómo se va a reivindicar al Estado en un ambiente en que la opinión en general es desfavorable hacia lo público? Sí. Vamos a publicidad, volvemos en un momento para seguir con Libre Encuentro y el mes de marzo. Bienvenidos, seguimos en Libre Encuentro y el mes de marzo. Hay un libro que se llama Abril Rojo, aquí están hablando del marzo rojo. En todo caso, el asunto que el licenciado Zapata menciona sobre la debilidad institucional, el licenciado Valdizán habla sobre la reforma política que quedó pendiente. También es interesante ver cómo los jugadores de nuestra sociedad participan, y vimos situaciones como CACIF, Cámara de Industria, de alguna forma apoyando, defendiendo la posición del ministro de Gobernación en el gobierno, que ha creado una serie de críticas que sería bueno oír su opinión, o la posición del Congreso respondiendo a la reforma educativa que se planteó desde la instancia del Plan Visión de País. Y al final, ¿cómo nos desencontramos como sociedad en que no logramos dar una, verdad? Ahora, yo quisiera retomar un poco el comentario que hizo el señor Zapata en cuanto a la debilidad institucional del Estado y en cuanto a cómo se debe ver la actividad pública. Yo creo que, sin en aras de meternos a qué fue primero el huevo o la gallina, la actividad pública se prestigia con actividades públicas de prestigio. Si lo que estamos viendo y lo que estamos testificando son actividades públicas que no son de prestigio, en donde vemos presidentes que entran y salen, porque realmente es cierto, no hay que hacer piñata de esto, porque esto le hubiese pasado igual a este gobierno que al anterior gobierno, que al que vino, y esto, en fin, hay una cadena de hechos que pueden seguirse. La actividad pública se debe prestigiar desde la raíz, desde una actividad que verdaderamente sea legítima hacia los ciudadanos y que el ciudadano la perciba de esa manera. Que se gane el respeto. Claro, por supuesto, se tienen que ganar el respeto, no es una cosa de darles el respeto per se, ellos tienen que ganarse el respeto. Ahora, no se va a ganar el respeto si nosotros no modificamos ciertas partes de nuestra organización política que están fallando
terriblemente y están fallando de una manera crasa. El sistema de toda la cadena de justicia, si estamos analizando el sector justicia, pues está fallando y está fallando grandemente. Y yo lo que veo es gremios tratándose de proteger a sí mismo. El Ministerio Público escudándose y protegiéndose a sí mismo, la policía tratando de escudarse a sí misma, los tribunales de justicia haciendo tanto, los jueces escudándose en cuanta ley encuentran para simplemente no juzgar. Y nadie asume su responsabilidad. Exactamente, nadie asume su responsabilidad, pero entonces ¿por qué están ahí? ¿Por qué están ahí calentando el puesto? Entonces, para que nosotros podamos prestigiar la actividad pública, tiene que haber una actividad pública de prestigio, porque no podemos prestigiarla de una manera ficticia. Efectivamente, no es una cosa de qué es primero y qué es después, porque esa visión etapista no nos llevaría a ningún lado. Yo creo que el fortalecimiento de la institucionalidad es una tarea central en un régimen democrático. Si no hay democracia posible, si no hay una institucionalidad democrática vigente, positiva, real. Pero la vigencia de la democracia y el fortalecimiento de la institucionalidad requiere que existan ciertos equilibrios de poder. Y yo creo que en esta sociedad guatemalteca lo que nos ha demostrado es que esos equilibrios de poder lamentablemente no se han podido construir. Hay poderes fácticos que son los poderes que prevalecen por encima de la institucionalidad del Estado. Y hay poderes fácticos que están vinculados a la ilegalidad y al crimen, y hay poderes fácticos que están relacionados con los poderes económicos tradicionales también, que ejercen una incidencia desproporcional y que inclusive debilitan la institucionalidad del Estado. A eso me refería yo cuando decía dónde están los obstáculos para el fortalecimiento de lo público, para el fortalecimiento del Estado y la institucionalidad. Ahora esto pasa y sucede en cualquier sociedad que sea estructuralmente débil, donde sus liderazgos en los diferentes sectores de la sociedad no tienen la suficiente fuerza para poder balancear eso, y que obviamente la otra parte, que es la estructura del Estado, o sea, la ausencia de políticas de Estado que produzcan reformas políticas, legislación que den el marco adecuado para que una sociedad pueda desarrollarse de una manera conveniente, pues son los dos elementos de esa ecuación que sigue ausente en Guatemala, y por eso es que se produce este desorden en el que vivimos. Pero ¿dónde está la responsabilidad? Y aquí es donde va Lic Valdizán diciendo, mira, la responsabilidad primero está en los políticos, porque serían en todo caso los llamados a promover la construcción de ese marco, y la sociedad como un todo a participar en una forma más responsable. Ahí hay algo que hay que remarcar. Yo soy periodista y quisiera trabajar siempre en instituciones, no en empresas comunicadoras. Pues yo no podría soportar trabajar en un medio que solo tiene ganas de hacer dinero. Yo necesito trabajar en una institución que tenga interés en el país. ¿Y de dónde va a sacar el dinero para pagar el salario? No, yo estoy de acuerdo en que tiene que ser una empresa exitosa. O sea, una empresa comunicadora es una cosa y una institución es una empresa comunicadora que tiene una visión. O sea, yo no estoy diciendo... ¿Son incompatibles los dos? ¿O no, yo no quisiera, la dicotomía? Yo no quisiera trabajar en una empresa, en un medio que solo fuera una empresa comunicadora. Yo quiero trabajar en una institución que tenga la capacidad, por ejemplo, de invitar gente que no piensa igual que ella. O sea, yo veo ahí una institución periodística. Y también, y es a lo que quería llegar, ¿qué pasa con los partidos políticos? En este momento tienen el monopolio de la propuesta. Tenemos 113 diputados que se van a intentar reelegir. Yo les pregunto, ¿habrá 113 diputados que vale la pena que se reelijan? Pregunto, yo creo que no. Pero por otro lado, esas instituciones políticas que de alguna manera tienen que crear los intereses colectivos, presentarlos y mediar entre la gente y el poder, no lo están haciendo. O sea, ¿qué partido político es respetable en este país, así por completo? Que uno puede decir, bueno, es una institución en la cual yo creo, representa cierta ideología, está formando cuadros, tiene una plataforma programática, y a la hora que voten por ese partido, pues se sabe a qué se atienen. En realidad no tenemos instituciones partidarias de peso. Claro, lo que hay son dos movimientos políticos que de alguna manera presentan algún tipo de purismo de limpieza, y pues podríamos hasta mencionar cuáles son, pero sí, no mucho más, y son todavía incipientes y principiantes. De plano, la estructura de partidos políticos en Guatemala es uno de los grandes problemas. Pero ¿quiénes van a ir a ocupar los puestos del Estado? No, terrible, terrible. El problema que yo veo, y por eso hablo, a pesar de que se señala el asunto de los poderes fácticos como el gran misterio detrás de que está tomando el poder, y efectivamente puede ser que sea así. Yo no les llamaría poderes fácticos. Aquí hay feudos, todo el mundo quiere tener su feudo,
y algunos identifican los tales poderes fácticos como sectores tradicionales, pero es que aquí casi que todos los sectores quieren tener su feudo, porque no existen instituciones. Entremos un poco a ese tema. En todas las sociedades del mundo lo que existe son grupos de presión, Claro. para llamar a las Ahora, cosas sin tanto misterio. Son grupos de presión. Lo que falta es el orden establecido que regule, que ordene y que lleve al país por un norte común. Por supuesto, Pero porque eso es sin ese legítimo. orden, Y que los las 113 instituciones funcionen. sin ese orden, los 113 diputados los podemos sustituir y llegan otros, Peores. otros que son iguales Peores. o peores, porque desgraciadamente tenemos en este momento un círculo vicioso en que muchos aspiran a llegar al cargo público no para mejorar las cosas, sino para tener el privilegio de hacer lo mismo que estaba haciendo el otro. Entonces yo quisiera rescatar lo que se Adrián. Entonces, ¿qué hacemos? Porque ahorita van a cambiar al ministro de Gobernación. Es casi inevitable, pues la presión ya es demasiada. Van a cambiar al director de A la pesar Policía del Nacional. CACIF. Ya es demasiada la presión. Entonces, Los no hagan. Y- sobreestiman Sí, generalmente. sí, la verdad que sí. No me ayudes, compadre. ¿Verdad? Va a entrar alguien más. ¿Y qué va a poder hacer? Va a seguir con el proceso de depuración. Otros 1.200 absolutamente policías, nada. otro comisario mandado de narco a Estados Unidos, otros 3 que se les van a hacer la burrada del día. Y van a... Pero hay que agregar, les van a cambiar de uniforme y de nombre. Va. Entonces, lo que vemos es que reciclarlos, lo que hay que cambiar es el medio ambiente en el cual esas instituciones operan, porque el problema no son las instituciones. Yo regreso a este tema porque me parece súper básico. ¿Verdad? Si yo soy el director de la Policía Nacional y yo veo que Felipe está robando y no lo puedo echar, ¿qué clase de institución estoy creando? Entonces tengo que cambiar el marco sobre el cual esa No es institución peor que opera. eso. Lo echas Y lo algún reinstalan juzgado y lo le tengo que reinstala. pagar salarios caídos y todo lo demás. Entonces, miren, tenemos lo que hemos sembrado. ¿A alguien se le ocurrió en algún día que los trabajadores del Estado podían estar sindicalizados y todo lo demás? Cuyo hijo va a ser candidato presidencial. Y entonces estamos cosechando lo que hemos venido sembrando desde ese año. Hay que cambiar las reglas del juego. Y yo creo que si no nos gustan los diputados que están ahorita, pues o cambiamos los requisitos para ser diputado o nos metemos al Congreso nosotros a ser diputados. Si no nos gustan los ministros, o cambiamos los incentivos. Si no nos gustan los partidos políticos, fundemos un partido político nosotros. Pero hagamos algo, como dice Adrián. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer, si estamos en el tema de cómo depurar la policía, es que tenemos que cambiar el marco sobre el cual se puede hacer un proceso de depuración. Porque lo que tenemos hoy en día es lógico que hayan 3 tipos que hayan hecho esa travesura que hicieron con los diputados salvadoreños, pues. Pero yo pondría otro ejemplo, más allá del problema de que si despido al policía y el juez me lo reinstala. Yo pondría el ejemplo, si yo soy ministro o director de la policía y para enfrentar el problema delincuencial lo que creo son escuadrones de la muerte, yo creo que ese es un problema mucho más grave que simplemente el despido y la reinstalación. Absolutamente de acuerdo y absolutamente inaceptable. Ahora, Pero usted está señalando que ese sería el caso en la situación que estamos viviendo. Yo creo que, de acuerdo a los informes que existen, es muy difícil pensar que un ministro y un director de la policía hasta ahora se van a estar enterando de lo que existe en sus Pero es que filas. si ellos sabrían de la existencia de estos escuadrones, tendría que saberlo el presidente y el vicepresidente de la República también. O sea, el problema tiene esa complejidad. Yo tuve esa duda existencial por un tiempo, encontré algún nivel de respuesta cuando hice la pregunta, ¿cuánto tiempo llevaban dentro de la policía estos policías asesinos que forman esos escuadrones de la muerte? Y resulta que uno de ellos, el jefe, 22 años de estar en la policía, el otro 18, Condecorado, uno 14, como policías. Entonces, cuando uno ve que llegan estos políticos temporales, que llega un presidente, ponen un ministro de gobernación, un director de la policía que venía pues de otro lado, que no tenía nada que ver con seguridad, claro, y se encuentran con esos niños de primera comunión, ¿verdad?, que son policías de 22 años ahí de formar parte de esas estructuras, pues obviamente les daban a tol con el dedo. Sí, bueno, ¿Verdad? no Ese sé. es un escenario. El otro es que estuvieran enteradas autoridades de ese nivel, lo cual implica directamente al presidente, al vicepresidente, y eso sería muy grave. Yo creo que la raíz histórica desde cuándo vienen y eso tiene que ver más que con las personas, con los métodos represivos. Porque no cabe duda que estos métodos represivos no se están inventando ahora. Ahora parecieran estar utilizando la vía rápida para combatir a la delincuencia. Pero recuérdense ustedes que en tiempo del conflicto armado interno también hubo escuadrones de la muerte y estas personas, si vienen desde ese tiempo, seguramente habrán participado también en esos procesos. Por supuesto. O sea, hay un arraigo Claro, histórico. Claro. pero es si una ponemos cultura. a Mirna Mac de ministra de Gobernación, a su Helen. a Helen, perdón, a su hermana, ¿qué va a poder hacer ella?
Es que el problema... Sí, no es de personas. No es de personas, Sí, no es de problema es personas. sistémico. Van a tener que arrancar de cero, van a tener que quitar todos esos marcos y esos obstáculos a las reformas institucionales. Que debió de ocurrir al principio. Claro. de la- Mucho se debido, criticó como que decía la José Eduardo, policía que fue ese es- reciclada ese en vez de es- haber sido ese es el refundada. punto. Pero entonces hay que llevar el caso al Congreso, los diputados tienen que poner las pilas, tienen que cambiar ese marco institucional, probablemente no solo el Ministerio de Gobernación, sino también el Ministerio Público, tienen que ir... a la Pero Corte esas Suprema de iniciativas Justicia. no llegaron al Congreso. No llegaron al Y ese es el Congreso. gran Estoy de pecado acuerdo, de este gobierno. estoy de acuerdo. ¿Verdad? Y el problema fue que reciclaron a la policía en vez de refundarla o hacerla de Pero hay nuevo. DIGIS y NACIF y no ¿Vieron hay ustedes financiamiento para eso. La No, no se afirmación puede del tampoco. presidente Saca, el presidente de El Salvador, cuando a raíz de la captura de estos 4 personas, 3 hombres y una mujer, que los señalan como los autores intelectuales del crimen en contra de los diputados y posteriormente el asesinato de los policías en el Boquerón, el presidente Saca se mostró escéptico e incrédulo de que esas personas tengan realmente algo que ver con esos crímenes. Esa afirmación del presidente Saca es muy delicada también y delicada para el gobierno de Guatemala. Yo creo que ha habido un manejo irresponsable de este tema de ambos lados de la frontera. A mí me parece que, por ejemplo, desde mi perspectiva como guatemalteco, el presidente lo tomó de una forma light. El presidente debe haber estado en el funeral de esas personas expresándole sus condolencias en nombre de su gobierno y de su pueblo y debe haber tomado una actitud más proactiva para tratar de apaciguar un poco los ánimos, que es muy fácil que se caldeen en este tipo de situaciones. Creo también, por ejemplo, el hecho de que las declaraciones del director de la policía calificando de irresponsables el reportaje del periódico sobre el tema de los la hermanos toma Benítez. de la granja penal de Pavón, es también otro manejo irresponsable de la cosa, porque para eso están los medios de comunicación. Si no están para eso, ¿para qué, verdad? Y la posterior demanda de los señores Benítez al periódico por el atentado que sufrieron, también me parece que el presidente debe haber tomado una actitud de distanciarse de las declaraciones de su director de la policía y de las declaraciones de 2 funcionarios ad honorem de la policía. Pero eso no ha ocurrido. Entonces, a mí me parece que el manejo de este lado de la frontera y del otro lado de la frontera ha sido bastante irresponsable y que lo que debería de hacerse es bajarse del tono de la cosa para que de una u otra manera se pueda continuar con las investigaciones. La única situación que va a bajar el tono a esto es la verdad. Pero, Y el problema es de que esa verdad cada vez se complica más porque da la impresión de que el caso de los diputados salvadoreños es un poco el caso de Gerardi en el gobierno de Pero yo no sé si- Sucre. Es un enredo que nadie termina también, comprendiendo. yo qué no sé pasó. si también las declaraciones del presidente Saca descalifican cualquier investigación que pudiera surgir, aunque esta fuera la verdad. Yo no sé qué le va a parecer a él la verdad al final del día, pues. Porque ¿con qué se va a sentir él ¿Y satisfecho? qué pasa si los diputados verdaderamente tenían alguna conexión que no conocemos? Es que esa es ¿Y qué una de pasa las- si no la tenían? Es que ese es el... No, yo digo por la verdad que le Así puede es. gustar al presidente Saca. Pues esa no le va a gustar. De hecho, Sí, dijo que no, obviamente, ¿verdad? Y la va a negar como verdad. Ya la negó. No, él dijo que bajo ningún punto de vista los diputados al Parlamento Y es lógico, republicano, es de su tenían partido. vínculos con el narcotráfico. Recuerden ustedes que Arena comenzó por decir que tal vez era el FMLN el que lo había hecho. Sí. Sí, es temerario todo el tema este. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir con Libre Encuentro y Marzo. Bienvenidos, seguimos en Libre Encuentro y Marzo. Otros, a menos que quieran seguir hablando un poco más de los diputados y las muertes y este enredo que sigue siendo un verdadero enredo, también estas semanas vino el presidente Bush, se dio la convención del BID. ¿Qué creen ustedes que le dejó realmente a Guatemala esos 2 grandes y contradictorios eventos? En el caso del BID, yo creo que pues, la inversión del gobierno, que creo que fueron 25 millones de quetzales, si lo vemos como costo-beneficio, pues de alta rentabilidad por los ingresos que son paralelos, y es una ventana en algún momento dado positiva después de tantas ventanas terribles que se vivieron en los días previos. Y el hecho de que se quede algún tipo de posibilidad de créditos para las pequeñas y medianas empresas se tiene que ver con buenos ojos. Lo que ocurre, y no es que quiera yo seguir hablando del caso de los diputados y de los policías, es que en realidad se vio desplazado el tema del BID y la visita del presidente Bush y todo lo que ha pasado alrededor
con la crisis de seguridad. Por eso yo le decía a usted, yo estoy convencido que después de la muerte de los 4 policías, esto se volvió verdaderamente el tema del cual no se ha dejado de hablar. No, y lo peor es que todos esos invitados que estaban de parte del BID acá vinieron a Guatemala a hablar precisamente y a comentar sobre ese tema y sobre la situación guatemalteca, que es todavía más grave. Entonces, una invitación que podría haber sido la oportunidad de esa ventana, pues se transforma no en la ventana, ¿verdad? Sino que pues, vieron el cajón de las cosas bastante sucias, ¿no? La avenida Bush. Lo que pasa es que como aquí en Guatemala un clavo siempre saca otro clavo, ¿verdad? La esperanza hubiera sido que la visita de Bush o la convención del BID pudiera aplacar el escándalo de la seguridad que tuvimos. Pero, porque ahorita ya no hay crisis de bancos, ¿verdad? Esa crisis... Absolutamente olvidada. Olvidada, ¿verdad? Ahorita es el tema del asesinato de los diputados salvadoreños. Entonces no fue así, pues esto sí, como yo estoy de acuerdo con lo que dice Felipe, esto es un parteaguas. De aquí en adelante vamos a recordar antes y después de estos eventos. La visita de Bush, yo creo que no fue, es un poco injusta llamar una parada técnica, ¿verdad? Yo creo que vino a tratar temas que de forma light, porque en realidad yo escribí en una columna que no era necesario que el presidente de Estados Unidos viniera a Guatemala para que se resolvieran cosas. Pero yo también escribí que me llamaba la atención que va de pedirle un montón de cosas, que los inmigrantes, que por favor no nos lo regrese, que nos dé créditos, que nos dé lo otro, y quemando la bandera de Estados Unidos, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? O sea, pedir así es una incongruencia absoluta, porque uno no puede pretender insultar y a la vez andar pidiendo favores, pero esos son, digamos, folclorismos de los grupos de siempre en Guatemala que pues no se dedican más que a otra cosa que manifestar, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Sí, pero más allá del brutal atropello a la soberanía nacional que significó la visita de Bush, porque en esos días no tuvimos ningún control soberano ni sobre nuestro territorio, ni terrestre ni aéreo, más allá de todo ese abuso cometido. Yo creo que lo que hay que ver, y más que tener un elemento más de polarización entre los guatemaltecos en relación con Bush, a mí me parece que lo que se demuestra es la tremenda disparidad, la tremenda asimetría en las relaciones de un país como Guatemala con Estados Unidos. Y que eso nos debería de plantear, entender a partir de esa asimetría la necesidad de hacer acuerdos nacionales para podernos relacionar hacia el extranjero. Perdón que lo interrumpa, si el presidente Chávez de Venezuela hubiera venido a Guatemala y su servicio secreto, su servicio de vigilancia, le hubiera dicho a las autoridades guatemaltecas, máxime con los acontecimientos tan recientes, mire, fíjese que queremos tomar algún control sobre la seguridad de nuestro presidente, y el Estado lo hubiera concedido de la misma manera, ¿también hubiese sido una invasión a la soberanía? Yo creo que cuando hay una visita de un jefe de Estado es normal que haya presencia de seguridad correspondiente a la visita del mandatario. Es decir, no va a venir un mandatario de otro país y la seguridad de ese mandatario va a desentender de esa visita. Pero es que lo que pasó en este país no tiene nada que ver con eso. Es decir, aquí estuvimos absolutamente tomados por la aviación, por el servicio secreto. Yo creo que eso no sucede. Y si viniera Chávez, o ahora que vino la presidenta Bachelet, o Evo Morales, que viene la semana entrante, yo creo que sería absolutamente imposible pensar que una cosa así pudiera pasar. Y por supuesto que sí pasaría, pero igual sería rechazado. A mí me gustaría aterrizar en una señal, solo una pequeña señal, que yo creo que también hay que verlo. José Raúl decía, bueno, no nos regresen a los inmigrantes y quemamos la bandera, pero vamos a ponerlo de esta manera. El canciller Geir Rosenthal llega, si no me equivoco, el 12 de diciembre a hablar con la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y ella le dice, sí, mire, vamos a hacer todo lo posible para que no haya más deportaciones. Le hace ciertas promesas. Y al día siguiente se da, pues, usted ya sabe lo que ocurre. Sí, Felipe, pero fíjate vos pero voy que al punto, solo déjame terminar. Vamos, muy cerca de la visita del presidente Bush también se da casi prácticamente lo mismo en Massachusetts. O sea, hay muchas señales que también tenemos nosotros que leer desde ese punto de vista. O sea, nos dicen una cosa, pero hacen otra. No, lo que pasa es que hay un problema ahí. El organismo ejecutivo de Estados Unidos, o sea, la presidencia, no tiene nada que ver con las autoridades de migración, son entidades diferentes. No, y no hay autoridad de una sobre la otra. Y el problema tal vez lo explicó el mismo Bush. Miren, yo soy presidente, pero la decisión la tiene el Senado. Y lamentablemente, de la reforma migratoria. Sí, correcto. Pero en este caso es diferente. Pero para bien o para mal, Estados Unidos es un país de leyes, no es un país de personas. Y allá van a hacer cumplir la ley. Nos duela mucho a nosotros como guatemaltecos de ver regresar a nuestros compatriotas deportados. Pero hoy en día la ley es que los inmigrantes es un país de leyes y de Estado de Derecho. ¿Acaso Estados Unidos respeta la legislación internacional? Bueno, mire,
Yo le diría que si no se nosotros puede ser- podemos encontrar todos estos niveles de grado, ¿verdad? Claro. Porque nadie es perfecto, nada es absoluto, pero digamos que entonces Estados Unidos respeta más las leyes que otros países. Y en Estados Unidos internamente, lamentablemente, existe una ley que dice que va a sacar a nuestra gente. No, y la prueba Entonces, más cambiemos la contundente, ley. la prueba O más cambien contundente la de ley. esto es de que todo el mundo se quiere ir para allá, ¿verdad? Que hay muchas críticas, quema de banderas, pero ahí va Ahora, la plebe yo mojada. regreso al tema Hay que quedar en claro que definitivamente ni son perfectos ni mucho que se les parezca, y existen todas esas cosas, y efectivamente existen, y no hay que ponerlo de otra forma, señales muy contradictorias en su política internacional, y toda la vida las han existido. Eso es claro. Y el hecho del respeto o no a las leyes internacionales, ellos tienen la política de respetar primero sus leyes y luego las internacionales, privilegian sus leyes, que quizá sería una política bastante interesante que también nosotros pudiéramos Pero poner. al final el problema de fondo es que el tamaño de Estados Unidos, el peso que tiene ese país respecto al resto del mundo, pues es tan grande que obviamente es muy fácil que atropelle a cualquiera que se le ponga enfrente, pero es el tamaño que tienen. La venida de un presidente como el de Estados Unidos a un país como Guatemala, en el contexto internacional del terrorismo y todo lo que estamos viviendo, de plano crea una distorsión tremenda que algunos lo sintieron. Yo estoy de acuerdo, pero al final yo estoy de acuerdo con Adrián. A mí me veo re mal. Mi esposa no pudo entrar a la casa porque tenían tapadas las calles. Mira, lo único que puedo decir es, así como es el sapo, es la pedra. Viene Bachelet, no pasa nada. Viene Bush y va a pasar algo. ¿Qué dejó la visita? Yo creo que dejó muy poco, la verdad. Porque como mencioné en mi columna, todo lo que pudo haber dejado se pudo haber negociado a distancia, ¿verdad? Y dejó algunas molestias en el tema del tráfico, en el tema del ruido de los aviones y todo lo demás, pero al final de cuentas yo creo que es interesante ver muchas calles limpias, que pintadas. Sí, mejores calles y todo, pero creo que al final de cuentas es interesante ver que la forma como se recibió a Bush en Guatemala fue la menos virulenta en todos los demás países, lo cual creo que habla bien de Guatemala en el sentido de que nosotros debemos valorar la relación con Estados Unidos, nos caiga bien o nos caiga mal el presidente de turno, pero que tenemos que mandar señales de que entre naciones debe de haber cierta armonía y cierta concordia, más allá de la asimetría, que esa no la vamos a resolver nunca. No podemos pretender que vamos a llegar a tener un tamaño como el de Y Estados siempre Unidos. pudimos haber tenido la elección de que cuando se nos notifica que viene, hubiésemos podido decir, No, gracias. no venga. No lo hicimos. No lo hicimos porque de alguna manera también existe un interés de los gobiernos de nuestro país, y quisiera yo saber qué gobierno lo hubiera hecho de esa forma, en decirle, pues no venga. Así es. ¿No? Hubo otro evento esta semana que merece ser mencionado, y es la negación o la no aprobación del Congreso de la República sobre la propuesta de la reforma educativa que se construyó en la instancia esta de Visión de País. Licenciado Zapata, usted es miembro de ese grupo que nos parece ha hecho un buen trabajo, es un buen esfuerzo para proponer algo distinto a lo que hemos venido escuchando ya por tanto año. Y fue lamentable que se haya provocado esta situación, la huelga del magisterio, pero algo pasó en el grupo Visión de País, que una noticia de un medio sale criticando muy fuertemente al Congreso por sus históricas inconsistencias y terrible forma de manejarse como políticos, lo cual no deja de ser verdad, pero otro medio de comunicación sí hizo ver de que hubo un error de redacción y falta de coordinación dentro del grupo Visión de País, y que al Congreso pues llegó algo que no estaba bien consensuado. Cuéntenos usted la verdad. Bueno, yo comenzaría por reivindicar el espíritu y la intención del proyecto Plan Visión de País. Cuando hablamos de debilidad institucional, hablamos en gran medida de falta de intertemporalidad en las políticas públicas. Es decir, cada 4 años no podemos estar reiniciando procesos. Claro. El espíritu del Plan Visión de País es impulsar, facilitar un acuerdo entre los principales actores de las políticas públicas, que son los principales decisores, que son los partidos políticos, para que se pongan de acuerdo entre ellos, no con el grupo facilitador, sino que se pongan de acuerdo entre los partidos alrededor de los temas que ellos mismos escogieron, para que en Guatemala puedan haber políticas intertemporales, políticas de Estado, no políticas de gobierno. Creo que ese espíritu y ese objetivo sigue siendo válido. En este caso creo que el proceso fue exitoso hasta el momento en que los partidos se pusieron de acuerdo alrededor de las políticas a impulsar, que fue lo que se firmó en octubre del año pasado y que concitó muchos reconocimientos. El siguiente paso obviamente era
cómo esos acuerdos políticos no eran simplemente discurso y retórica, sino que cómo se volvían ley, o sea, cómo se lograba la expresión jurídica de esos acuerdos políticos. Y yo creo que ahí, en ese paso, es donde se cometieron errores que yo creo que hay que reconocer autocríticamente desde la perspectiva del grupo facilitador y del plan Visión de País, que esos errores efectivamente se conocieron. Las propuestas de iniciativa de ley que se presentaron al Congreso, esas propuestas no fueron consensuadas por los partidos políticos, ni tampoco fueron consensuadas, porque no era el caso, al interior del grupo facilitador. O sea, esas propuestas que se presentaron fueron insumos con los cuales el plan Visión el grupo facilitador contribuyó, pero fueron insumos elaborados por equipos técnicos que en ningún caso reflejan ni el acuerdo en el grupo facilitador y mucho menos un consenso interpartidario. Los partidos nunca conocieron. Pues yo creo que hubo una precipitación al interior del grupo facilitador. ¿Es rescatable? Yo creo que es una necesidad nacional mantener el rumbo de la intertemporalidad de las políticas. Ahora, yo sí quiero decir una cosa, la intertemporalidad no es un valor en sí mismo, porque aquí hemos tenido políticas intertemporales, como el caso de la política fiscal y la política agraria, que no por mantenerse en el tiempo son virtuosas. La única razón que justifica la intertemporalidad es la virtuosidad de la política, o sea, que realiza el bien público. Pero partiendo de eso, de que hay bien público que se quiere realizar a través de las políticas, yo creo que sí sigue siendo una necesidad como país ponernos de acuerdo en un rumbo para 15 o 20 años. Pues ojalá se rescate. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para nuestro segmento final. Bienvenidos, Libre Encuentro y los eventos de marzo. En los minutos que nos quedan, de repente podemos platicar un poco del proceso electoral, o sea, cómo todo esto que pasó en marzo, lo que está pasando en el plan Visión de País, en fin, los eventos, los feos y los no tan feos, cómo inciden en el proceso electoral. Ya más o menos se han ido definiendo las candidaturas de las diferentes fuerzas políticas. Las encuestas pues han seguido dando una idea de por dónde van los balazos, y balazos literalmente hablando. ¿Qué opinión tienen ustedes? Lee González, empezamos con usted. Si yo fuera candidato presidencial, estaría terriblemente preocupado por el tema de la seguridad y quisiera pensar que sería lo único en mi agenda de gobierno, porque creo que no hay punto más importante en la cabeza de hoy en día de los guatemaltecos que su seguridad personal. Literalmente la gente le da pánico cuando ve un carro de la policía, ahora cómo están las cosas. Antes preocupaba, pero ahora da pánico. Entonces creo que si el próximo presidente se comienza a meter en otros temas que no sea efectivamente arreglar el tema de la seguridad con su liderazgo, como decía José Eduardo, arreglar el tema en el Ministerio de Gobernación, en el Ministerio Público, en el Congreso de la República, en el organismo judicial y en todo lo demás, y la división de poderes, aquí lo que necesita no es división de poderes sino liderazgo, yo creo que va a ser un desperdicio cualquier cosa que llegue a la presidencia. Yo quisiera pensar que los candidatos están callados. Porque están trabajando en sus planes de gobierno. Exactamente. Yo, me leyó el pensamiento. Yo quisiera pensar que ellos no dicen nada acerca de lo que está pasando en la situación nacional porque están trabajando verdaderamente en sus planes de gobierno, en ver qué soluciones van a proponer, en saber quiénes son las personas adecuadas y ellos llegan para poner en determinados lugares para que de alguna manera esto que parece atrancado y reiterado durante todas las administraciones, pues pase a otra cosa. Partido Patriota ha sido el que más ha estado activo, digamos. Bueno, en este tema. habría que ver. Es que estar activo diciendo claro, cosas no necesariamente quiere decir propuestas estar verdaderamente estudiando el caso y sabiendo qué es la propuesta o por dónde verdaderamente hay que ir. Y ese mensaje, aparte de la mano dura, pues no le he visto mayor otra cosa. Entonces, yo quisiera pensar que ellos están estudiando ese punto. Quisiera pensarlo, pero casi sé y casi estoy seguro que no lo están pensando, como no lo están pensando ni en materia de seguridad, ni en materia económica, ni en materia, ni ningún tipo de materia. Eso casi los convierte en suicidas políticos, ¿verdad? Querer llegar al poder con esa absoluta indiferencia. Con una irresponsabilidad absoluta, ¿verdad? Sí. Claro.
Yo lo veo desde el lado ciudadano. O sea, no quisiera imaginarme si yo fuera candidato presidencial. Yo estoy viendo a cada uno de los que están proponiéndose para dirigir los destinos del país y quisiera inmediatamente ver cuál es su equipo. Ninguno hasta el momento me ha dicho, miren, yo tengo este gabinete propuesto. Yo creo que podrían hacerlo ya, ¿por qué no? Si un equipo es un equipo, o sea, no se puede improvisar un equipo. Porque los asesores dicen que se desgasta. Claro. Entonces no hable porque se desgasta. Estoy hablando no desde el lado del ciudadano. porque se desgasta. No diga cómo va a solucionar esto porque se desgasta. Todos los desgasta. Entonces, como aquí hay un temor al desgaste, entonces claro, el guión simplemente dice no que dicen si- nada. que si no hablan, y no se queremos desgastan que y se mantienen elijamos igual. al próximo presidente totalmente a ciegas, a Sí. través de una canción. ¿Y qué pasa si, y para dejar al licenciado Zapata en su comentario, qué pasa si analizamos este proceso electoral, este nuevo proceso electoral, uno más, como ese gran circo que tenemos montado, en el que pues sí, cada 4 años pues cambian los señores que están por ahí creyendo que gobiernan, pero que al final son parte de un sistema y de un esquema que no solo no funciona, porque el problema es de fondo, es un problema sistémico, y de ninguno de los proyectos políticos a 5 meses de las elecciones se está escuchando ninguna propuesta seria, responsable, de fondo, de que lo que buscan va a ser cambiar el sistema a través de esas grandes reformas políticas que el país necesita, logrando rescatar las instituciones de la democracia, refundando el Estado de Guatemala, logrando esas políticas de Estado que nos den de alguna forma un marco de largo plazo para que desarrollemos nuestro país. Ese tipo de palabras o conceptos no se le escuchan a ningún proyecto político. Entonces será un proceso electoral más en el que tendrá más o menos colorido, pero al final el país va a seguir en las mismas y en lo mismo. ¿Cómo lo ves? La función hacia el órgano. No se le puede pedir a un partido político que se desarrolle si efectivamente lo que ha habido son contextos donde hay otros poderes que efectivamente son los que deciden, toman las decisiones fundamentales y que no pasan por esas instituciones. Yo lo que estaría planteando es que lo que se requiere es el fortalecimiento del sistema de partidos políticos. Y cuando hablan de que, bueno, que no quieren decir qué es lo que van a hacer para no quedar bien con uno ni con otro, lo que estamos planteando en el fondo es el reconocimiento que es necesario una reideologización de los partidos políticos. Tanto que se ha atacado a las ideologías. Yo creo que al revés, y las ideologías al fin de cuentas son rumbos, son valores. Lo que se requiere para fortalecer un sistema de partidos políticos es que los partidos sean ideológicos y programáticos. Eso promueve el debate democrático también. Es que lo primero es que cuando usted le pregunta a un candidato, mire, ¿usted es de aquí o de allá? Mire, es que si usted cree que soy de aquí o de allá es porque usted lo interpreta. Porque también los asesores dicen, no diga. Exacto, no diga usted, es jugar, el sistema político guatemalteco desde hace un buen tiempo ha estado jugando a que elijamos sin información, sin que nos digan qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Entonces ese es un gran problema. Yo estoy de acuerdo con usted. Por supuesto que debe haber candidatos que digan, yo creo en esto y tengo que defender esto y lo que voy a llegar a hacer al poder, si llego, es esto y esto y esto. Y si ustedes me eligen, se atienen a que voy a hacer esto, esto y esto. Pero aquí jugamos a la indefinición, a que nadie sepa quién está Y eligiendo. ahí el transfugismo político que se da en el Congreso, que yo me voy al partido que El mismo más pecado ganas. original con el que nace la instancia esta de visión de país es de que es un esfuerzo que está afuera del sistema de partidos políticos, cuando realmente lo que están haciendo ustedes en esa instancia debiera ser una responsabilidad de los partidos políticos, porque eso es lo que de alguna forma legitima y entusiasma el que los proyectos que ahí se discutan, pues bueno, se debata sobre ellos en el esquema de partidos políticos y que en forma democrática al final resulten de alguna forma en políticas de Estado. Yo lo vería en ese caso al revés. Yo creo que es un esfuerzo desde la sociedad civil por facilitar un proceso interpartidario, es el reconocimiento del rol que corresponde a los partidos políticos. Pero eso es válido si existiera ese mismo debate adentro de los partidos políticos. El problema es que no existe nada, son cascarones vacíos, ¿verdad? Entonces al venirles esa cantidad de energía intelectual y de esfuerzo cívico, porque lo es de afuera, yo creo que los intimida. Yo creo que más bien les pasa el paquete que les corresponde, porque usualmente desde la sociedad civil, ¿cómo se relacionan con los partidos? Desde los movimientos sociales, planteándoles listas de demandas. Y desde el sector empresarial, dándoles plata y condicionamientos. Ahora, independientemente de todo eso, lo grave, para cerrar, que nos están tirando la cámara de enfrente, es que
ese viejo problema del que hemos venido hablando por mucho tiempo en esta tribuna, y sé que en las de ustedes también, sobre la criminalización de la política en Guatemala, es una realidad cada vez más grave, más triste y más trágica. Estamos viendo candidatos a diputados, candidatos a alcaldes de muchos pueblos y lugares en el interior de nuestro país, y si nos descuidamos, posiciones de más alto nivel con francos, definidos narcotraficantes, delincuentes y miembros reconocidos por sus comunidades, jefes del crimen organizado. Eso es una tragedia para Guatemala a la que no se le está poniendo la atención que merece. Y simplemente lo que hay es una son decisivas estas que vienen. Por supuesto. Hay una complicidad de Estado en esa trágica realidad, pero bueno, será tema para que lo sigamos viendo en otros foros. Gracias, con ustedes volvemos la próxima semana.